Susan Sontag, polímata por donde la veas, porque fue escritora, crítica cultural, cineasta y pensadora incansable en todos los temas que le picaban la curiosidad. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, su podcast de confianza sobre arte, música, literatura e ideas en peligro de extinción, y en esta ocasión también de explosiones que construyen y reconstruyen, deconstruyen y vuelven a destruir desde la crítica más mordaz y pura. Mi nombre es Javier, @ @, en todas las redes sociales. También tengo mi canal hermano aquí en YouTube, que es Más o Menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirve, que es literatura, comentarios críticos sobre libros y demás cuestiones culturales. Y de este lado les habla su amigo Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Asegúrense de buscar mi nombre en las plataformas para escuchar mi música, y de verdad muchas gracias a todos por su apoyo. Y gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial. Aquí tienen su Instagram, donde pueden solicitar todas las playeras del catálogo que hay de todos los personajes que estamos hablando artísticos aquí en Radio Locura, y que ustedes pueden contactarlos y pedirles así millones de playeras y les llegan hasta su domicilio o su lugar de conveniencia. Y no se olviden de ir a checar también el Patreon de Radio Locura, lo están viendo en la pantalla, donde van a poder disfrutar de todo el contenido que tenemos sin publicidad, si es que no tienen YouTube Premium. Y por supuesto también un agradecimiento enorme, y en el segundo nivel se van a poder estar llevando una playera de Fango Bazar mensual de cualquier talla que ustedes quieran, cualquier diseño que ustedes quieran. También pueden seguirnos en Instagram para no perderse ninguna de las novedades. Aquí está en la pantalla, y como quiera, pues es @radiolocura 66.6 FM, donde, repito, está todo lo que viene en camino y también todo lo que ya está bien acumulado en este proyecto. Así que recuerda que la locura todo, y que ser crítico no está nada mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 51. Susan Sontag. Hoy nos adentramos en la vida y en la obra de una de las intelectuales más fascinantes del siglo XX, Susan Sontag. Polímata por donde la veas, porque fue escritora, crítica cultural, cineasta y pensadora incansable en todos los temas que le picaban la curiosidad. Sontag fue una figura que desafió las convenciones y tendió puentes entre la alta cultura y la cultura popular. Su obra abarca desde la fotografía hasta la enfermedad, pasando por el fascismo, el cine y el dolor ajeno. Entonces, ¿qué hizo de Susan Sontag una voz única en su tiempo? ¿Por qué sus ideas siguen retumbando hasta hoy como una explosión de una estrella? Acompáñenos en este viaje por esta mente de una mujer que, como dijo su hijo David, tenía una energía verdaderamente ilimitada. Rápidamente, los datos más importantes de su biografía para entender su desarrollo intelectual. Ella nació en Nueva York en el 33 y desde muy pequeña mostró una curiosidad insaciable. De niña, le encantaba leer enciclopedias, un hábito que reflejaba su deseo de entender el mundo de manera total. Esta sed de conocimiento, fiel al espíritu de mujer polímata, que ya tenemos el episodio en el canal, pueden visitarlo sin ningún problema después de terminar le llevó a la Universidad de Chicago, donde se sintió atraída por un enfoque interdisciplinario, es decir, muchas disciplinas, malabarearlas ligadamente. Allí estudió entonces filosofía, literatura y ciencias, una combinación que daría sus frutos en su pensamiento posterior. En 1950, con tan solo 17 añitos, se casó con el sociólogo Philip Raft. Juntos, entonces, colaboraron para que existiera un primer libro que se llama Freud, la mente de un moralista, que salió tan solo 9 años después de que se casara. Y aunque no duró mucho el matrimonio, esta experiencia le sirvió para acercarse al psicoanálisis y a la filosofía como tal, y más tarde se clavó en la literatura inglesa en Harvard. Pero se me antojó. Pero terminó volviéndose asistente de la cátedra de filosofía, demostrando que era versátil a donde fuera. Huesera. En los años 50, Susan Sontag viajó a París, pisó Europa, donde se sumergió en la filosofía contemporánea y en el cine europeo. Esta época fue la que comenzó
el desarrollo de su estilo único, combinando por un lado la más pura y dura academia y por otro una sensibilidad artística y desbordada. Pero vámonos ya a las grandes obras, a las grandes participaciones como tal en sus disciplinas de Susan Sontag. Lo primero que hay que destacar es uno de sus ensayos míticos. Los ensayos son la base total del pensamiento de Susan Sontag. El primero de ellos, muy reventado de fama y de crítica receptiva, es Contra la interpretación del 66. Ese lo publicó y ese la lleva a la fama. En él criticaba esa tendencia de la época a sobreinterpretar las obras de arte. Eso de sobreexplicarlas, de estarse clavando demasiado en el contenido. Perra hueva, imagínate hacer un podcast de eso, güey. Imagínate hacer un Radio Locura 66.6 FM de eso. En fin, pero siempre contextualizando. En esa época se puso de moda en la academia y en los estudios literarios, artísticos, cinematográficos, clavarse solo en el contenido, de qué tratan las obras y ahí exprimirlas, ¿no? Sí. Incluso llega a decir, por ejemplo, muy claramente que a Kafka incluso lo han violentado de maneras insospechadas, de que han sometido su obra a la mayor interpretación que ha habido en la historia, en lugar de también ver la forma como sus posibilidades también intrínsecas, si me permiten la palabra, es decir, que vienen junto con pegado, ¿no? Contenido y la forma. Y esto tiene que llevar a Susan Sontag a promover no clavarse en la hermenéutica, en los estudios solo del contenido, sino que también permitir que exista y consentir una erótica de la crítica artística. Revivir los sentidos, como si cada obra, a pesar de que sea la más nueva o la más conocida, tiene esas capacidades de llegarte por dónde, por los ojos, por la textura, por la presencia de movimiento. Exactamente. Incorporar el cuerpo en esa época donde lo importante se supone que eran las ideas puras y duras. No, también hay sensibilidad, hay sensualidad en el arte. Y revivir eso, apostar por la erótica en el arte, es una de las primeras ideas que quiero que se les graben bien en la cabecita. No solo importan las grandes ideas, también importan cómo son engullidas, vistas, disfrutadas, compartidas con amigos, con amigas, entre mismos artistas. Todo tiene que ver también con algo táctil, o aunque sea que se pueda visualizar, ¿no? Algo muy sensorial, muy sensual. No hay que diseccionar por diseccionar el arte. Estas no son implementaciones clínicas solamente. Esto es literatura, esto es cine, en fin, la escultura pues ni se diga. Este ensayo también la consolidó como, y lo veremos una y otra vez en toda su obra, una crítica cultural audaz. No solo temía cuestionar a figuras consagradas como Ingmar Bergman, a quien acusó de pseudo-intelectualidad imberbe, o a Georgi Lukács, a quien consideraba rudimentario. Lukács es uno de los grandes, investigadores históricos marxistas de crítica cultural, pues de principios del siglo XX. Por lo tanto, en este inicio de Contra la interpretación hay que proponer una erótica del arte. Su voz se escucha, se siente, se percibe como fresca, provocativa y ante todo independiente. Sí, súper. Y no solo se quedó en asuntos de contenido y forma, de interpretación y sensualidad, de erótica y hermenéutica, sino que también apuntó a algo que ahorita está despuntando mucho una vez más, la cuestión de lo camp y la cultura popular. Lo guachiturro, ¿no? En el 64, Susan Sontag publicó Notas sobre lo camp, otro ensayito, que exploraba esta sensibilidad estética caracterizada por el exceso, lo artificial y lo irónico. Para Sontag, lo camp era una forma de ver el mundo que está celebrando una y otra vez lo extravagante, lo que por aquí en tierras mexicanas a veces se llama lo naco, lo de mal gusto. Ella se da cuenta de que es una posibilidad más de entender el mundo, de expresar cosas artísticas y también cosas mundanas, nunca mejor combinado en el plano tanto de expresiones del cine, literatura, del teatro, en fin, una marcada pauta para un gusto distinto. Es la exaltación del mal gusto, pero a propósito. Sí. Este ensayo entonces no solo hace una conexión con la cultura popular, también la posiciona como una crítica muy poderosa que está trabajando y se mueve desde figuras como David Bowie,
porque también habló de él y estuvo cerca de toda la revolución que significa David Bowie como artista en el mundo, y también que podría ella muy fácilmente, y lo hizo a sí mismo, acercarse a figuras de la ilustración como Denise Diderot, por ejemplo, que también ella podía volver en la historia y recuperar esas ideas de la ilustración, de lo más importante es compartir el conocimiento, fácil, pero lo más clásico, ¿no? Esta madre es de kindergarten de la ciencia. Y todo eso lo hacía, por supuesto, sin perder su potencia como supernova de la crítica moderna. Por eso mismo demostró que la alta y la baja cultura, esas denominaciones que pueden ser muy rancias, pero que sirven para manipular cosas y para explicar cosas, digamos, políticamente y en la academia, no eran cosas separadas. La alta y la baja cultura no son fenómenos sueltos, son sinergias y que pueden dialogar y enriquecerse mutuamente. En Locamp yo quiero que les quede bien claro, la idea de Locamp es la exaltación de los personajes. Locamp no está buscando un desarrollo de personaje que está muy de moda con los memes, sino que busca que el personaje se mantenga siempre lúcido, ¿no? Siempre visitando la seducción, pero no de manera seria, sino desde la ironía. Tampoco no necesariamente con lugares felices al final de las historias, sino que tenga esa característica de permanecer como personaje en su papel, clásico en sí mismo, ¿no? Sí. Uno de los referentes más grandes de Locamp, que podría tener su propio episodio, estaría muy delicioso, pónganlo en los comentarios, es Oscar Wilde, con sus obras literarias, su teatro y sus ensayos, que también él siempre apostaba, por eso defendía el arte por el arte, ¿no? Que no existen personas buenas y malas, una de sus grandes frases, sino que existen personas agradables y personas aburridas. Indeseables pendejas. Entonces, Locamp, este sentido de lo exagerado, del artificio, del personaje que no evoluciona sino que se mantiene en su mal gusto, pero a propósito aceptando esa explosión de es que es demasiado, pero me encanta atravesar eso. Valeverguismo. Eso toca a muchas figuras que ahorita están despuntando en el arte, en la música, como Chaperone, ¿no? Que tiene esta posibilidad de mostrarse con distintos atuendos que algunas personas dicen, las gentes bien pensantes por ahí, que no, pues qué mal gusto, es demasiado, ¿no? ¿Por qué el maquillaje corrido? ¿Por qué se pintan como payasos, ¿no? Sí, ¿por qué el Pony Club? ¿Por qué esta especie de retrato inmenso de ella haciendo pues una bailarina? Pues es eso, ¿no? Locamp es lo exagerado, lo de los personajes. Y recuerden Oscar Wilde, recuerden a Chaperone muy contemporáneamente. Y ya Susan Sontag, en los mismos años 60, cuando nadie hablaba de Locamp, ni siquiera desde fuera de la academia, por ahí algunas novelas lo retomaban. Solo Oscar Wilde mucho tiempo atrás era un ideólogo de esto. Pero en su época, en los 60, Locamp valía madre, ¿no? No se le ponía el ojo encima solo para juzgarlo, ¿no? Sojuzgarlo. Y Susan Sontag también se clava en eso y reconoce, para ir cerrando este tema, que ella al mismo tiempo que le fascina Locamp, como que no le termina de convencer del todo. Y dice, justo esta distancia, esta contradicción, las contradicciones son muy importantes para Susan Sontag, esta contradicción entre que como que sí me llama y al mismo tiempo como que me repele Locamp, me permiten tener una perspectiva lo suficientemente afuera y también lo suficientemente con ganas de entrar a esta sensibilidad de Locamp que me hace posible estas notas que les comparto al mundo sobre este tema que a nadie le importa, pero todo el mundo le sirve. Pero Susan Sontag no solo se quedó... Se tragaron el comercial de más o menos literatura. El canal hermano de Radio Locura. En todo caso, Susan Sontag, polímata, decíamos desde un principio, fue también al cine. Además de escribir sobre cine, sus ensayos, sus críticas, ella también practicó ser cineasta, directora. Dirigió 4 películas, entre ellas Duet for Cannibals, es decir, Dueto para Caníbales, y Promised Lands, Tierras Prometidas. Y aunque no alcanzaron el mismo reconocimiento que ella ya estaba gozando por sus ensayos, por sus libros, estas obras reflejan su profundo interés por el medio del cine. Estas obras no se grabaron en Estados Unidos, quizás también por esto es que no tuvieron tanto impulso, eran independientes, se grababan, si no recuerdo mal, en Europa del Norte, ¿no? O sea, producciones bastante indie que muchas personas pueden decir, no, es que ese cine es para cinéfilos mamadores, que puede ser que sí, pero también hay experimentos interesantes en ese tipo de demostraciones artísticas, ¿no? Lo que puede ser de Susan Sontag, güey. Sí, y bueno, no solo entonces hace esta
crítica directa en sus ensayos, sino que también es participante, promotora de primera mano del cine y yendo a múltiples entrevistas para hablar de este pues gran séptimo arte, ¿no? Que nos dice, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones en episodios de Radio Locura, el cine nos hace muy clara la pauta de cómo tenemos que desear, ¿no? Como diría Slavoj Žižek, ¿no? En ese sentido, el cine es para las masas y por lo tanto puede servir ¿para qué? Para controlar, ¿no? Entonces las posibilidades del cine también estaban en las manos como artista y como crítica de Susan Sontag. Pero otra cosa que quiero poner como un ejemplo muy muy clave del cine es un ensayo que le dedica a Leni Riefenstahl, la infame directora favorita de aquel pintor austriaco de la Alemania de los años 30-40. Ataulfo Hitler. Exactamente, ese hombre despreciable. Hombre mango. Ella, Leni Riefenstahl, es completamente algo que se había dado por hecho en algún momento de la historia cuando pierden los alemanes la Segunda Guerra Mundial, pues que pues tiene que irse abajo, ¿no? Que tiene que juzgarse y punto. Sin embargo, en la realidad eso no pasó. Sucedió que sí se le enjuicia y terminan diciendo, no, ella no es culpable. En realidad, no. Solamente estaba documentando el tiempo que le tocó vivir en la Alemania que le tocó vivir. Y a partir de ahí, ella sigue produciendo, ya no necesariamente cine, sino fotografías y da múltiples entrevistas, algunas cuestiones pues editoriales, y no tiene, digamos, claro que se arrepienta, ¿no? De su participación. Incluso intenta decir, pues es que yo quería expresar lo que estaba pasando y lo grabé, ¿no? Nada más, soy una persona que hace documentales. Yo me chupo el dedo. Pues básicamente es lo que dijo Susan Sontag y por eso le dedica un ensayo dividido en dos partes que se llama Fascinante Fascismo. Es uno de los ensayos en general más fascinantes y fascistas. No sé si fascistas, pero sí fascinantes, sí. Porque el estilo que tiene Susan Sontag para presentar sus ideas es muy mordaz, es muy potente, de una revisión exhaustiva de lo que está criticando, no de superficialidad, es decir, ella no se limita a solo el contenido y solo la forma, está dialogando completamente. Y recuerden esta idea, Susan Sontag es, sí, claro, analicemos las estructuras, analicemos las formas, pero en contexto. No es lo mismo el tratamiento que se le dio al cine de Leni Riefenstahl en los años 30, 40, 50 a los 70, que es donde está escribiendo este ensayo. En los 70 a esta directora se le quiere descafeinar, se le quiere decir, no, ella no tuvo la culpa, solo tuvo la mala suerte de estar en esa Alemania. Tenía buen ojo nada más. Nada más tenía un buen ojo, tenía un exquisito gusto por la belleza, pero eso no es cierto. Susan Sontag dice que después de trabajar en estas películas, publica un libro de fotografías de una tribu africana, los Nubas, si no recuerdo mal, y en ese libro de Leni Riefenstahl hay todavía ideas completamente que impulsan y siguen el espíritu del pintor austriaco. En todo sentido, lo que quiere decir en esta primera parte es, las personas que actuaron mal en un pasado, patrocinadas por el Estado, desde el arte, y aunque proponían la belleza de ese movimiento, aunque ese Estado fascista haya caído, las ideas, los propósitos y lo que fundamenta eso no se ha extinguido. Y además es fascinante encontrar en estas tribus que fotografía ese mismo espíritu de verlos como, claro, se van a extinguir, pero al mismo tiempo exaltar la violencia de esa tribu. Es decir, empieza a ser como todo muy intrincado, de violencia, pero también de fascinación. ¿Por qué? Por la muerte, por la fuerza. Una vez más son las ideas de los fascismos, sí, que no se han muerto. Incluso, pues, ustedes lo saben mejor que nosotros, en Estados Unidos actualmente, pues, eso está completamente en boga con Elon Musk y Donald Trump y pues, todos los allegados, ¿no? Que lo siguen ciegamente. En un futuro tengamos que decir eufemismos igual que para el hombre mango Ataulfo Hitler con Donald Trump. Yo digo, es una idea bien pendeja, ¿no? Que la dejo ahí, entiéndanla como quieran, ¿no? En la segunda parte de este ensayo, Fascinante Fascismo, de Susan Sontag, agarra otro documento que es un libro que pues en su momento en los 70 salió publicado, que era una colección de fotografías muy exhaustiva, muy muy clavada de las SS. El libro se llama SS Regalía y es un catálogo precisamente de los uniformes que usaban las SS, de los sombreros, de las condecoraciones, y lo que tiene ahí es esto que está manipulando o presentando este libro como un catálogo, ¿no? Casi como de una exposición del tiempo.
es para clavados, pero no de solo historia, no solamente de personas interesadas en el estudio tal cual, sino que tiene algo de sensualidad. Que el cuero, que el negro, que los guantes, que los uniformes, que las condecoraciones, que Hugo Boss diseñando todo esto, tiene que ver muchísimo con que esos mismos disfraces después, incluso desde la comunidad LGBT, incluso desde la cosa que no le sabe nada a la política, lo ven como algo seductor, como algo de BDSM, ¿no? De dominación. Látex. Y en eso dice... Pasión. La idea clave de ese ensayo es... El Marqués de Sade, lo podrán conocer o no, no importa, la idea es... Él proponía literatura del cuerpo, del deseo, de la violencia física, como atracción, como repulsión y como cosas iconoclastas. Y popó. Y también incluso popó. Popó, del 2. Caca. Él escribe eso muchísimo tiempo atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial y demás, en una Francia muy distinta, y él se inventa todas estas cuestiones del deseo y cómo es castigar en ese tipo de interacciones sexuales propias de la Francia que él está escribiendo, pero se las inventa, ¿no? No existían esos patrones. En cambio, cuando se escribe este libro de Susan Sontag y este libro que está revisando también los años 70, ya existe en el mundo una referencia de control, de poder, de denominación, de figuras completamente, literalmente uniformadas y elegantemente uniformadas que pueden darnos una pauta de cómo podemos desear este control. En otras palabras, si existen los trajes completamente de las SS, elegantes, bonitos de Hugo Boss, pues sí, eran así, tal cual, fascinantes. Ahora, y seguramente no solo desde los 70s, ahora mismo, sirven como algo de excitación, como algo enervante. Pero eso no le quita el origen completamente. Disfraces sexuales de policías. Tal cual, también se extiende a eso, ¿no? Entonces, una cosa es la Señor figura... esclavo de South Park. Una cosa es la figura clave de una autoridad genérica, pero la autoridad de las SS era la más violenta y sistemática que ha existido. Lo menos chill de cojones que te puedas imaginar. Por supuesto que no, pero eso nos sirve, incluso ya de manera inconsciente, para desear lo más puro y violento de la sexualidad contemporánea. Se vuelve un referente, se vuelve, así tiene que ser el dominio, ¿no? Fascinante fascismo incluso en la sexualidad. Léalo, es bastante breve, lo encuentran muy fácilmente. Fascinante fascismo de Susan Sontag. Este ensayo es un ejemplo de su capacidad entonces para abordar, por supuesto, temas incómodos, súper incómodos, pero con una honestidad intelectual, con fuentes y contrafuentes, con ejemplos y contraejemplos, muy muy bien cuidado. Después, también tiene sus participaciones, no solo en el cine, sino en la fotografía como tal. Le dedica 2 libros de ensayos al arte de la fotografía. Entre 2 ensayos y 2 libros de ensayos hay una gran diferencia. Sí, en ese caso sí son libros completos, libros temáticos, sobre la fotografía, así se llama el primero, sobre la fotografía. Y en este, del 77, explora cómo las imágenes, las fotografías, moldean nuestra percepción de la realidad. Este libro, sobre la fotografía, es su primera inmersión que él hace desde las revistas, los publicaba como reportajes y después los junta en este libro, y tiene esa curiosidad de cómo funciona la fotografía, por ejemplo, cuando se implementa y se toman fotos en la Guerra Civil estadounidense. En ese sentido dice muy claramente que la fotografía es un recurso de la muerte. Entiéndase como un testimonio que queda de algo que vivió, pero también como algo que sirve para que la muerte no te perturbe, porque se normaliza. Sí, sí, sí. Y la complementación de este libro de sobre la fotografía es otro que salió bastantes años después, en los 90 ya, donde está toda esta parte más de la guerra bien examinada, contemporánea y clásica, que se llama Ante el dolor de los demás. Este libro, el título ya lo está anunciando, es cómo nos ponemos frente al dolor de los demás en fotografías, en reportajes, desde la televisión y ahora más que nunca pues desde el internet, así de las redes sociales inmediatas. El internet de las cosas. El internet de las cosas también. ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Claudia, ¿sabes qué es el internet de las cosas? Susan Sontag también puede ser para ti, que si te interesa el arte de la fotografía, un referente de qué significa no solo una fotografía como un recuerdo, pues X, ¿no? Ahí Y, todo horrible o menospreciable o disminuido, sino que también es un aparato, una posibilidad constante de que cuestiona el tiempo, la muerte, tu vida.
Y por eso mismo, una de las ideas que está circulando en estos dos libros sobre Susan Sontag es que tu vida es como una película. Se recorre, se desplaza, lo vas cumpliendo día a día, pero tu muerte es una fotografía. También tenemos una minisección al respecto si quieren profundizar, y también en mi canal Más o Menos Literatura tengo un sendo, completo episodio, un capítulo, un video de estos temas. Y pasamos a una de las partes de la literatura, de la crítica de Susan Sontag, un poquito más intrincadas en cómo entenderlo, cómo entrarle, porque algunos usan el término de bioética, de biopolítica, que tiene que ver mucho con Michel Foucault, otro gran pensador, pero el francés, ¿no? Más o menos de la época, comparten el tiempo. Pero en Susan Sontag, la aplicación que hace de esta biopolítica, bioética, es sobre la enfermedad, el fenómeno de la enfermedad en los humanos y sus metáforas, cómo metaforizamos las enfermedades. En este caso tiene 2 libros dedicados completamente a esto. Uno se llama tal cual, La enfermedad y sus metáforas, y el segundo se llama El SIDA y sus metáforas. Esto porque siguió pasando el tiempo. Y en el primero analiza el cáncer y analiza también la tisis, la tuberculosis. En esta comparativa que va variando en la enfermedad y sus metáforas, la idea que promueve es mucho de este lenguaje, de entender la lucha contra el cáncer, contra la tuberculosis, como algo que es una guerra, ¿no? Que estás luchando como un soldado contra ello. Sí, que está súper extendida esa forma de verlo. Pero ¿no? Totalmente, ella lo ve como algo que puede servirte para pasar al menos una tarde, ¿no? Resistir un poquito, pero si tú no tienes posibilidades de atención médica, te hace rendirte, ¿no? Te hace, en lugar de luchar contra los que tendrían que estar haciendo que la salud pública exista, que sea una posibilidad real al alcance de todo mundo, te quedas como, bueno, pues esta batalla ya la perdí, es mi cruz, ¿no? También algunos dicen. Y eso no es necesariamente así, ¿no? No, tiene mucho que ver con el concepto de ideología, ¿no? Que es algo que se utiliza mucho en las ciencias sociales, que es justamente la forma en la que tú estás estructurando tu pensamiento, que pasa a ser de una manera irreflexiva las cosas que vas a estar haciendo, cómo vas a estar pensando, ¿no? Entonces, es estas ideologías justamente de que la enfermedad es una guerra, es una forma también de venderle al pueblo, al venderle a la gente que, pues, por lo que está pasando es algo irremediable, comparable, sí, con una hecatombe pues violenta, ¿no? Sí, tal cual, organizada, digamos, por cosas que no tienes manera de meter las manos, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, por eso criticó las metáforas bélicas que rodean a la enfermedad, principalmente el cáncer en este primer libro, argumentando que estigmatizan a los pacientes, a los propios pacientes, y ellos lo hacen con ellos mismos. Eso es lo más cruel, lo peor. Es el típico ejemplo de Dios le da sus peores batallas a los mejores guerreros, ¿no? Y bueno, eso puede ser un gran meme, pero que sea la realidad clínica de todo el mundo o de una asombrosa mayoría es está algo que Susan Sontag estaba señalando completamente, ¿no? También inspirada o tocada por la misma situación. Ella también atravesó un cáncer, ¿no? No digo luchó contra el cáncer porque estaría diciendo justo lo contrario. Ella se puso su casco, agarró su rifle y fue contra el cáncer. Pero se dio cuenta de que así no era el pedo. Este libro no solo fue un acto de valentía personal, de sincerarse, ¿no? De tomar el tema como siempre lo había hecho, desde la contradicción, ¿no? Tengo esta realidad biológica, voy a reflexionar de manera muy supernova explosiva, pero al mismo tiempo pues señalo a las cosas reales, aunque el lenguaje está como siempre bien entrometido. También entonces es una contribución fundamental a la bioética y a la crítica del lenguaje médico. Parecen temas sumamente de nicho, pero por eso mismo su polimatía, su capacidad de ser multidisciplinaria, habla de que nunca se cansaba de lo que le picaba la curiosidad, de lo que tenía muy presente en ideas, en contenidos, en formas, incluso en enfermedades. Sí, y porque sus críticas son justamente muy profundas, te puedes dar cuenta de que realmente entró a los espacios abisales de estas disciplinas, ¿no? Es decir, para poder escribir todo esto acerca de la bioética, pues evidentemente hacía una exhaustiva investigación acerca de la medicina, por ejemplo, en este caso, ¿no? De la historia de la medicina, de la historia de la tuberculosis, de la historia de
cómo se identificó el cáncer por primera vez en el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas. Por supuesto. Y también desde el lenguaje, también te dicen, incluso en ese libro, cuándo fue la primera vez, al menos en su investigación, que encontró en el archivo, que en una obra de ficción o en unas cartas se hablaba de esta metáfora de luchar contra el cáncer o cómo tratar la tuberculosis con las palabras, ¿no? Sí, entonces, lo rastreó arqueológicamente. Tal cual, ¿no? El otro libro, el del SIDA y sus metáforas, lo empieza a escribir cuando casi llegaban los años 90 y ahí volvió a abordar este tema. De hecho, si ustedes agarran el libro, vienen los dos libros en un mismo volumen, cuando ustedes los consigan, y dice, yo estaba leyendo, la primera frase que dice el libro es, estaba releyendo la enfermedad y sus metáforas y pensé esto, 2 puntos y es todo un libro, ¿no? O sea, su reflexión pues viene a partir. Es su introducción del segundo libro. Sí, es precisamente su bienvenida, ¿no? Sí. Leí mi libro anterior y se me ocurrió todo esto nuevo, actualizado, de nuevo el contexto, ¿no? Y ahí les va un comentario bien rápido nada más. Volvió a abordar entonces el tema de la enfermedad con este libro, el SIDA y sus metáforas, y en plena crisis del SIDA lo hizo, sí, criticando cómo esta enfermedad era tratada como un castigo moral, principalmente la comunidad LGBT. Sí. Sí, porque hay que recordar que esto fue realmente una crisis de salud pública y de la cual se hablaron pestes y estupideces también de cuál era su origen, de cómo era la forma de infección de persona a persona, y esto obviamente estigmatizó a muchísima parte de la población que sí, se les segregó a la comunidad LGBT, ¿no? Tal cual. Y ella hizo, por lo tanto, una defensa de los derechos de los pacientes. Es algo obvio, pero hay que puntualizarlo bien. Y también hizo un análisis del estigma que estaba asociado a esta enfermedad, al SIDA, que prontamente la volvió una voz de nuevo pública crucial en este debate clínico a nivel mundial, internacional. Esa es la parte de las metáforas, de la bioética, de la biopolítica de Susan Sontag, un campo sumamente interesante, inagotable, porque siempre la tecnología sigue avanzando en la clínica y también la estupidez sigue avanzando en cualquier disciplina, ¿no? Más rápido. Entonces esa no la detiene, pero ni Dios. Pero Susan Sontag no solo fue una intelectual académica de salón que solo escribía en su espacio, digamos, su habitación propia, diría Virginia Woolf, sino que también fue alguien que recorrió el mundo. Ya desde los años 60 y 70 visitó Vietnam, hizo un diario de su viaje por Vietnam, las consideraciones, apoyó en una primera instancia esta revolución propia de ese país asiático y después fue muy crítica, o sea, cambió de opinión, pero lo vio lo más cercano a ser de primera mano, aunque era una extranjera. Que refuerza un poco esta idea también de su contradicción y que ella misma también lo contextualiza en todo momento, ¿no? Es decir, todas las cosas que está pensando en ese momento les pone un contexto, digamos, arbitrario, pero cuando se ve que este contexto ya cambió, entonces también su opinión cambia automáticamente junto con ese contexto. Para mí eso es una forma en la que ella está representando también esta forma de pensamiento crítico que pues tanto la representa. Entonces en eso la crítica no se agota en una sola emisión. También visitó Cuba, esa Cuba revolucionaria, ¿no? de Fidel Castro, de estos momentos en los 70s más o menos, y mostraba ese compromiso político, literalmente de las polis, ¿no? De estar visitando el lugar in situ, valga la redundancia. Aunque, como ya adelantaba, con el tiempo se distanció de la izquierda, que se volvió dogmática y criticó, por supuesto que sí, los excesos y las contradicciones también propias de las revoluciones, tanto asiáticas como la cubana. Como que escuchan Silvio Rodríguez. Yeah. Está bien, a mí me gusta. A mí también, güey. Pues criticable, pero tenga usted buena escucha. No solo se quedó en visitar pues la periferia del mundo, sino que desde mismo Estados Unidos hizo un movimiento que vaya que le costó un linchamiento público básicamente de los medios, ¿no? Una cancelación antes de que existieran como tal las cancelaciones, porque sucedió, ustedes lo recordarán por supuesto mejor que nosotros, el 11 de septiembre de 2001 Susan Sontag todavía estaba activa en movimiento escribiendo y fue una de las pocas voces directamente de Estados Unidos que se atrevió a cuestionar la versión oficial. Los comentarios que ella los vertió un par de semanas después del 11 de septiembre, eran muy polémicos, pero reflejaban una vez más el compromiso que tenía con la crítica y ese rechazo total a simplificarlo todo. Hay contexto de las Torres Gemelas,
hay una historia de las Torres Gemelas, hay una historia de Estados Unidos dominando y entrometiéndose en el mundo, e incluso creando sus propios demonios, Sí. en todos sentidos. Y ella, en esta columna que publica semanas después, dice: lo que se quiere vender desde el poder estadounidense es: tenemos el poder estadounidense, somos invencibles, aunque nos hayan dado este golpe directamente al corazón de Nueva York. Pero ella dice: ok, pero ¿qué tanto sabemos de lo de Irak? ¿No? Sí, ¿Qué tanto sí, nos sí. llega la información de lo que ya estaba pasando metiéndose en otros lados? ¿Qué tanto estaba circulando verdaderamente el pensamiento profundo de estas tácticas a lo largo y ancho del mundo antes del ataque y después del ataque? También entender entonces que Estados Unidos, por supuesto, que después de que cae la Unión Soviética es la mayor potencia, que tienen toda la capacidad del mundo. Coincidencia, no lo creo. Y en todo sentido, pensar que puede ser el país más fuerte, militar y demás, pero que eso no es lo único que debería de hacer Estados Unidos. Hacer y ser. Hay opciones, hay opciones. Hay opciones, es opcional ser el bully del mundo y ser el policía malo o el policía bueno de toda la realidad, por lo menos en los años 2000 y al finales de los 90, así fue con Estados Unidos. Y pues sucede el 2 de octubre. Sucede el 11 de septiembre. A la verga ese. Sucede el 11 de septiembre y ella es, pongámoslo claro, la única que dice: ok, sí, es una tragedia, murió gente, por supuesto que eso no está bien, pero ¿por qué pasó esto? No es tan lineal, no es solamente el enemigo público número uno, siempre Y estuvo yo no les anunciado. creo lo que están diciendo. Exactamente. Simplemente por Y no que decir. porque fuera conspiranoica, ni No. nada por el estilo, sino Era- porque justamente estaba poniendo en contexto esta misma situación. Era crítica, ¿no? Y entonces eso le cuesta bastante de señalamientos y también nos acerca a la recta final de su vida. Sucede en 2001, por supuesto, lo de las Torres Gemelas. Pasan bastantes meses donde la señalan, le están diciendo: pues qué onda, pues que defender Que tu la libertad. bioética y que fotografía y que pues ahí quédate, ¿no? Es más o menos lo que Ajá. el discurso que En buena medida quédate donde estás también, ¿no? Pero ya no. sí, Un estate quieta. una estate quieta, una forma de intentar mermar su voz crítica, ¿no? Y en ese sentido, pues lo siguió haciendo hasta que llega 2004. En 2004 su salud sigue decayendo, pero afortunadamente su legado, sus libros están disponibles, perduran. Ella fue una intelectual que desafió estas fronteras siendo polímata entre disciplinas y culturas. Una escritora, por supuesto, para empezar, que combinó la erudición, la clavadez con la pasión, con la erótica del arte. Y una pensadora en general que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. Como su hijo David dijo, era una persona, una verdadera persona con energía verdaderamente ilimitada. Y hoy estas ideas siguen chapoteando por aquí y por allá, y espero que cada vez más, para quienes buscan, para quienes buscamos entender el mundo con profundidad, con honestidad, con revisión, pero también con contexto actual. Esta revolución, esta explosión de supernova de Susan Sontag es una invitación directa para ustedes, para que se claven en todas las posibilidades que ella nos presentó, ya sea la fotografía, el cine, el lenguaje, la bioética, lo camp, y también, además de eso, tiene múltiples libros. También escribió novelas, también escribió cuentos, y en esos cuentos también se ve su capacidad de profundizar en los personajes. Tiene también la novela, por ejemplo, El amante del volcán, donde una novela histórica nos cuenta Nápoles del siglo XVIII, si no recuerdo mal, con personajes propios de la política americana que visitaron ese reino y que además se enamoran por ese primer descubrimiento que es el estudio de la vulcanología, ¿no? Entonces, inclusive se clavaban esas otras ciencias para hacerlas ficción histórica, ¿no? Y critica, por supuesto, también el papel de cómo se les juzgaba a las mujeres en esa realidad, ya desde su realidad donde lo puede hacer y lo asume en todo momento. En una entrevista, por ejemplo, declara que ella no está apostando por que las mujeres sean más que los hombres, sino que haya seguridad para ambos. Ya paren con esa mierda. Y todo ese sentido. Y también dice, pero bien es cierto que los referentes más a la mano, al menos hasta esa entrevista en los años 70,
que tienen las mujeres y los hombres son en su gran mayoría de los hombres, ¿no? De la estética masculina, ¿no? La male gaze que se llama, ¿no? La mirada de los hombres frente a todos los fenómenos socioculturales, ¿no? Sí, lo hegemónico de lo que es pensar como hombre y querer reinar todo el reino animal, literalmente con raíces judeocristianas, es decir, la Biblia, ¿no? Como una forma justamente que le llamamos ahora el patriarcado, ¿no? Eso nunca la detuvo. Ella siempre daba por hecho la posibilidad de expresión, la pluralidad, ¿no? Las ideas tienen que estar siempre a disposición en un espacio que convivan, y también las formas, también las personalidades, ¿no? El respeto a las personas, pero siempre un cuestionamiento a las contradicciones, a las ideas, al tiempo que pasa, y por lo tanto el gusto cambia, la sensibilidad cambia, y las ideas que reinan caen y vuelven a subir. Viva el rey. Muera el rey, viva el rey, ¿no? Las ideas en las formas y en las demás cuestiones culturales y estéticas. Entonces, a grandes rasgos, mi comentario de Susan Sontag sería que realmente creo, para mí, para empezar, que yo no soy una persona así súper docta en Susan Sontag, como más o menos literatura, que tiene un video acerca de ella. Varios, que se han leído varias cosas. La experiencia de leer a Susan Sontag, yo les invito a todas las personas que realmente estén conmovidas por su forma de ver el mundo, porque realmente era algo fascinante. Les puedo decir desde el punto de vista de alguien bien pinche ignorante como soy yo, que son, para empezar, son lecturas muy llevaderas, que son lecturas que realmente no te exigen más cómputo mental del que puedas tener solamente en un sentido crítico, ¿no? En lo que más te llega a exigir es en un sentido crítico, es decir, que te descoloques de lo que estás pensando. Y que pongas atención, nada más. Por supuesto. Sí, claro. Como en toda lectura. Pongan atención cuando lean, chingado. Y sobre todo también, justo lo que estabas apuntando de que las contradicciones son algo súper importante para ella. Creo que yo secundo totalmente en ese sentido, porque esa descolocación la hace ella misma, incluso dentro de sus propios comentarios, ¿no? Recordemos a Leni Riefenstahl, de quien habla acerca de que era la cineasta de este señor, ya que ya me harté de estar diciendo eufemismos, de la Alemania de los años 30 y 40. Cuando hace este análisis acerca del fascismo fascinante, ¿no? Que de repente se pone de los dos lados, de cierta manera, empieza a descolocarse en esta visión, que es algo propio de las personas que son polímatas, ¿no? Uh-huh. Y entrega de cierta manera Susan Sontag no es de entregar recetas, ¿no? Es de entregar factos, entregar datos, uh-huh, y a partir de eso empezar a analizar todas las cosas, pero desde diferentes puntos de vista que de repente llegan a ser bastante controversiales, que justamente por eso me la cancelan a mí Susan Sontag, ¿no? Y de repente demostrar, por ejemplo, a través de una perspectiva estética de lo que se siente aquí, sinestésico, justamente que estábamos diciendo, de lo que se siente estar dentro de una sociedad prefascista y una sociedad posfascista, uh-huh, ¿no? En la que ella ve en este libro donde saca las fotografías de los Nuba, donde ella está viendo básicamente esta situación desde un punto central y analítico, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, como este tipo de incursiones que tiene en la cuestión crítica, también lo tiene a mí me divirtió mucho, por ejemplo, leer ese apartado cuando habla de, ahí les va lo que yo creo que es la receta de las ficciones en general, ¿no? Entonces te empieza a decir de una manera, y realmente es divertido leerla, ¿no? O sea, realmente es como de, sí, se está pasando de verga, como lo hacen, por ejemplo, los comediantes con sus stand-ups y críticas hacia la sociedad. Obviamente Susan Sontag no está ahí realmente nada para hacerte reír, tampoco creo que en ningún momento lo hace con ese afán, pero resulta ser bastante gracioso darte cuenta de que está hablando de algo, por ejemplo, es como, pues si es una historia de aliens, pues siempre llega la nave nodriza y siempre está el güey que a la de huevo siempre está es científico y quiere saber qué pedo con eso, y te empieza a decir un chingo de cosas que empieza a desglosar todo, bueno, que empieza a desglosar ese problema de cierta manera en la que tú de repente empiezas a pensar en cualquier película que te recuerde esas cosas, uh-huh, y le está dando completamente al clavo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy clave para entender a Susan Sontag, sobre todo cuando no la conoces, porque son críticas que llegan a ser muy, muy profundas, pero están dispuestas de una manera tan genial y tan
tan fluida que terminan por ser cosas de las que si no sacas exactamente su punto central, vas a encontrar muchísimas cosas que son de un gran interés para cualquier persona que esté interesado en el tema específico en el que ella está diciendo, ¿no? Sí, y de nuevo, tiene muchísimos ensayos, tiene más de 6 libros de ensayos, tal cual, de ensayos sueltos de múltiples temáticas, desde literatura, pintura, poesía, cine y estética, y también cuestiones históricas, ¿no? Entonces, es un tesoro múltiple el que nos deja Susan Sontag en todas sus posibilidades de disciplinas y en las combinaciones que hace. Y también insistir para ustedes que nos están viendo que esta capacidad crítica, esta supernova de la crítica moderna que es para nosotros Susan Sontag, no se queda solo en ella. Podemos seguir su ejemplo, podemos seguir su estela, ¿no?, de esta explosión que significa pues que ya no esté, pero que sigue brillando, y que pues no hay ningún problema que algún tema no lo haya tocado. Esa es la oportunidad para nosotros, y si sí lo tocó, y si sí se adentró en cosas controversiales, pues tenemos la posibilidad de continuar ese brillo, ¿no? O criticarlo también, que ella decía, si hay puntos en contra, si hay cuestiones que yo no vi, pues adelante, para que se siga enriqueciendo la crítica. Esto no es personal, ¿no? Esto es una cuestión más de ir al grano, a los puntos, pero respetando a las personas y las sensibilidades, verlas con toda la apertura, ¿no? Susan Sontag, entonces, es una polímata, una de las polímatas modernas más interesantes que tenemos al alcance de un clic, básicamente. Hay múltiples entrevistas donde se ve toda esa fuerza, ese fuego intelectual, pero también sabiendo jugar con un buen discurso que se actualiza, ¿no? Y incluso tiene participaciones en películas, por lo menos en Selig de Woody Allen sale como pues una especialista de este personaje ficticio. Entonces también se suma a la ficción dentro de la crítica y a la crítica dentro de la ficción. Eso te hace ver que no solo estaba anclada en, bueno, eso tiene que ser así cuadradito y demás, por supuesto que no. Es todo pendejo, ¿no? No, tiene que ser abierto, plural. Las claves con Susan Sontag, entonces, que les dejamos a ustedes son explosión de crítica constante, actualización de los contextos. Una cosa son sensibilidades, gustos, y otras son ideas y personas, y también que todo eso está para que nosotros lo sigamos discutiendo, actualizando, y aunque no haya algo que te interese, pues esa es la labor que nos corresponde, ¿no? Ampliarlo. Susan Sontag, la supernova de la crítica moderna, también nos deja aquí en Radio Locura una gran enseñanza, siempre podemos volver a ella. Y pues desde luego muchísimas gracias a todos y todas quienes han llegado hasta acá, que nos dejan sus comentarios. Buscamos responder de una manera precisa, sincera, también con las actualizaciones o dudas que ustedes tengan, y propuestas también de ideas en peligro de extinción que podemos también sacar en minisecciones. Cada día pues por lo menos hay una, y el episodio estelar también pues nutrirlo con las propuestas de personajes artísticos que a ustedes les interesen. Y por supuesto siempre agradecemos sus likes, sus comentarios, y que se suscriban, porque mucha gente que está viendo este video no está suscrita. Yo no sé cómo ya rogarles, por favor, suscríbanse para que tengan su dosis de cultura y pensamiento crítico también de los artistas y las artistas que presentamos aquí. Y de nuevo muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura. Vayan a seguirlos a Instagram, ahí podrán encontrar las playeras de todos los episodios que tenemos aquí y de los que están por venir. De esa manera también pueden apoyar económicamente a este noble proyecto que es Radio Locura. Únanse también a la familia de Patreon, que este proyecto pues tiene la posibilidad de ofrecerles 2 niveles. El primero, donde es agradecimiento infinito y el contenido sin publicidad directamente en la plataforma de Patreon, y el segundo nivel, que además de esto que acabo de mencionar, reciben mensualmente, si se inscriben, si se unen, una playera mensual de Fango Bazar. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, @radiolocura66.6 FM, donde van a tener todas las cosas que tienen que ver con los artistas y las artistas de las que hablamos los domingos, y por supuesto pues las nuevas actualizaciones de qué es lo que se viene aquí en este proyecto. No me queda nada más que decir que mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales, y también más o menos literatura aquí en YouTube. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a revisar mi música, por favor. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente crítica y inteligente. Y adiós.